Ya ustedes ahorita han tenido experiencia sobre la farmacopea porque algunos ya han adelantado su cuaderno, comenzaron a resolver dudas y pues como mejor se aprende la farmacopea es realizando actividades, ¿ya? Entonces, vamos en forma general a hablar un poco de la farmacopea. Ustedes ya tuvieron un módulo de aprendizaje para estudiar algunos aspectos. El video que preparamos, si se dan cuenta, lo intentamos hacer lo más detallado posible para indicar cada uno de los aspectos de la farmacopea. Si bien el video está basado con la USP 39, que era la que estábamos usando en ese momento, en la USP 41 hay ciertos detalles que cambian, pero todavía está más sencilla de comprender la USP en sus últimas versiones. En lo personal, cuando yo comencé a ver la USP que me tocó llevar medicinal, era que la que utilizábamos era la USP 24. No había versión electrónica y toda estaba en inglés. Entonces, aparte de que era comenzar a ver qué eran estos ensayos de calidad, la interpretación, es ver si estábamos haciendo bien la interpretación de otro idioma. ¿Qué ventaja nos da ahorita? Que pues la versión traducida oficial del español ya, ya nos da una versión más detallada de los aspectos de la USP. Pero entre cada uno de los números o ediciones recientes, eso discutíamos con Ali Glucky, la van perfeccionando, ¿verdad? Esa es la idea de hacer una nueva edición, agregando nuevas muestras, pero también haciéndola que sea relativamente más fácil de comprender para el lector o más fácil encontrar la información que la misma nos proporciona. Entonces vamos a comenzar a ver estos pequeños detalles. En sí, a ver, ¿quién me puede decir qué es una farmacopea? De todos los que están aquí. Tengo hoy 95 estudiantes. Es un texto que sirve como referencia para el control de calidad de materias primas, medicamentos y productos naturales para llevar así un control de los medicamentos que son expendidos hacia los pacientes. Hacia los pacientes. Evelyn comenta que es un documento que nos da información para el control de calidad de los productos que van a entrar en contacto con nuestros pacientes. ¿Alguien que no esté de acuerdo completamente, que diga no, eso no es? ¿Alguien que no esté de acuerdo? ¿O todos estamos de acuerdo con lo que Evelyn nos expone? ¿Sí? En términos generales, lo que Evelyn dice tiene toda la razón. Es un documento de referencia. Andrés, levanta la mano, Andrés. Andrés Barrio, ¿le había levantado la mano? Perdón, fue de Dazo que la tenía. Ah, fue de Dazo. Ah, bueno, yo que me emocioné, todo quiere participar, no hay problema. Bueno, entonces, la farmacopea es un texto de recopilación de monografías de materias primas y de medicamentos. Ya ustedes se toparon y muchos me escribieron, Lee, que el ácido ascórbico utilizamos el inyectable, el solución, el tableta. Si se dan cuenta, está tanto el control de calidad de la materia prima como de los medicamentos o las diferentes formas farmacéuticas. Porque dependiendo si el medicamento va a ser para vía intramuscular y vía intravenosa, por vía oral, la forma farmacéutica puede llevar ciertos ensayos de calidad específicos. Pero lo que es materia prima también tiene los ensayos que se le va realizando. Nosotros vamos a trabajar en su gran mayoría con las que son materias primas. Nos da todas las especificaciones de control de calidad. ¿Por qué? Porque nosotros como farmacéuticos lo que al final garantizamos es la calidad de los medicamentos, que sí van a funcionar. Digamos, nosotros somos expertos en medicamentos. Desde antes de su producción, durante la producción, postproducción y para la administración. Porque desde antes de la producción, desde el momento que estamos validando el control de calidad de la materia prima, de los ingredientes que se van a utilizar antes de formularlos. Durante la formulación, estamos atentos de los procesos de producción, controles de calidad en la producción, ya postproducción, el empaque, almacenado, que se envíe de forma correcta, que es las estabilidades del medicamento, y al momento de la administración, pues nuestros compañeros que se van a dedicar a la parte clínica, ¿sí? Entonces, en la parte clínica es el control de que el medicamento correcto, en el momento correcto, en las dosis correctas, ¿verdad? Entonces, para dar las dosis correctas, el medicamento correcto, pues garantizamos que esa forma farmacéutica lleva la cantidad de principio activo adecuada y la ausencia de contaminantes. Eso es lo que tenemos que ver. Ausencia de contaminantes o si hay presencia de algún contaminante, porque puede estar por procesos de obtención o síntesis que estén dentro de los límites permitidos.
cantidades que no van a ser tóxicas para el consumo. Las farmacopeas se editan desde el Renacimiento y más tarde fueron tendencias obligatorias en la oficina de farmacia. Andrés, no sé si es nuevo de DASO o si levantaste la mano por duda. No, ahora sí, es otro Andrés. Ah, bueno, coméntame. Una pregunta, si nosotros somos como expertos en lo de medicamento y todo, ¿por qué nosotros no estamos permitidos para poder, ¿cómo se llama esto? Darle medicamento a los pacientes o a los médicos? Recetar. Correcto. Recetar. Bueno, eso es en parte de los... es un dilema, digamos, porque en teoría el que hace el diagnóstico es el médico y va a dar la dosis correcta. Digamos, decir qué medicamento va a dar es parte del trabajo del médico. Nosotros lo que sí podemos aportar y dar es el abordaje farmacológico. Trabajar en forma multidisciplinaria, decirle al médico, miren, lo mejor es, bueno, sí es este medicamento, pero en estas dosis por el perfil del paciente, o mejor este otro medicamento, esta es una alternativa terapéutica. El problema es lo cerrado que es el perfil médico. La licenciada Luqui levanta la mano para apoyarnos. Que les digo, eso es algo delicado. Exacto. La verdad es que lo ideal, en un mundo ideal, debería ser que el médico hace el diagnóstico y nosotros deberíamos de asesorar en cuál es el medicamento que se debería de recetar. Pero eso es lo ideal. No se cumple y mucho menos en nuestro país, en el que a nosotros como farmacéuticos todavía no nos ven como la persona experta en el medicamento para utilizarlo, sino todavía las personas solo tienen la idea del farmacéutico, que es el que está en la farmacia. Y por eso es que muchas veces se dice, es que el farmacéutico, y ustedes saben que lo que hay en las farmacias son empleados que no han llevado una carrera de farmacia, pero de todas maneras le dicen el farmacéutico, cuando el farmacéutico pues estudió una carrera universitaria. Entonces, en un mundo ideal debería de manejarse así. En otros países el farmacéutico participa un poco más y así como les decía la licenciada Nereida, lo que el farmacéutico va a ver es que si el médico le mandó determinado medicamento y si el médico, pero si el paciente tiene alguna otra enfermedad, que no va a haber una interacción en esos medicamentos y cómo utilizar los medicamentos. La educación sanitaria es la que nos corresponde muchísimo a nosotros, pero por eso yo siempre digo, los expertos en los medicamentos somos nosotros. Y los médicos saben de medicamentos, pero no lo dominan. Entonces, por eso es que se ven ciertos errores pues en la mayoría, en muchos médicos se ve que a veces cometen errores. Y por eso es importante que nosotros cuando tengamos la oportunidad, pues podamos intervenir. Yo les digo, no siempre se puede a manera de profesiones. Hay mucho celo en el gremio médico y las personas consideran al médico como el Dios supremo en lo que son las enfermedades, pero uno sí puede aconsejar a las personas y decir cuando uno ve que hay algo que no es muy conveniente. Entonces, eso es lo que les puedo decir. Como dice, el gremio médico es muy celoso, pero ellos cometen errores porque ellos realmente cursos de farmacología tan profundos como nosotros vemos no los tienen, por lo menos en la Universidad de San Carlos, les diría yo. Y de todas maneras son ellos los que recetan, ¿verdad? Entonces, por eso es que es un dilema un poco complicado. Exacto, sí, por ley eso es lo que establece en el país. En otras partes del mundo esa perspectiva va cambiando bastante. España, lo que es la farmacia clínica en sí ha cambiado radicalmente. El posicionamiento del farmacéutico es notorio. Entonces nosotros tenemos que luchar en nuestro país para hacer ese posicionamiento de nuestra profesión. Aquí comenta Alejandro de que pasa lo mismo con una visita médica. Me imagino que se refiere a la visita médica comercial, los visitadores médicos, porque tenemos la visita médica o equipos multidisciplinarios a nivel hospitalario, donde sí dan a rondas médicas entre médicos, farmacéuticos, más que todo son médicos y farmacéuticos. Es raro que vaya el químico biólogo, pero cuando ustedes vayan al hospital sí les toca hacer esa visita médica. Entonces sí es importante prepararse según las rotaciones que les toca. Por ejemplo, si a alguien le toca dermatología y sabe que le va a tocar dermatología,
investigar previamente en esa dermatología de ese hospital cuáles son los casos más recurrentes, analizarlos estudiando o la lista de medicamentos que utiliza en ese servicio. Así se van preparando para ver cuáles son los efectos adversos, ¿verdad? ¿Qué complicaciones pueden tener? Eso es lo que tenemos que hacer. Al área que nos vamos a ir dedicando, ir especializándonos. La visita médica sí es otro rollo. En ocasiones sacan como diplomados y es más que todo comercio, lograr vender. Y que sí, en ocasiones piensan que el farmacéutico nos estamos preparando para atender una farmacia, ¿verdad? Sí podemos atender una farmacia y somos los expertos en hacerlo, ¿verdad? Pero no simplemente en el de leer la receta y darlo, ¿verdad? Sino dar un abordaje mayor, ¿verdad? Por así decirlo, mi hermana mayor trabaja en una farmacia, sí, pero es la farmacia del IX, donde hacen las unidosis, pasan control de medicamentos, analizan efectos adversos. Entonces, es la evolución y perfil que va a tener la farmacia. Bueno, entonces, como les decía, ya fueron oficiales en varias farmacias, porque al inicio en las farmacias era donde se preparaban los medicamentos. Lo que se tenía eran los ingredientes, se llegaba, se hacía la fórmula galénica y se daba en ese momento, estableciendo ciertos perfiles de control de calidad. Las farmacopeas son códigos oficiales actualmente, tienen un marco legislativo que recogen estándares o requisitos de calidad de las materias primas farmacéuticas. Digamos que un laboratorio de producción de medicamentos diga que utiliza la farmacopea porque eso quiere o como punto de referencia, no están así. Lo usa porque es una obligación legal. Si yo quiero comercializar mi producto, tengo que garantizar que cumple ciertos parámetros de calidad, estándares de referencia. Si lo quiero hacer competir o que se venda en Estados Unidos, Europa o Centroamérica, tengo que demostrar que cumple los estándares exigidos en ese país. Y para eso son, pues, los parámetros de referencias internacionales de la farmacopea. ¿Ya? Nos indican los requisitos de calidad para la materia prima farmacéutica que se va a utilizar y las diferentes formas farmacéuticas, como les decía. Pone a disposición de todos los ciudadanos la información técnica del medicamento. La USP no es exclusiva de los farmacéuticos. Cualquier persona que quiera leer una farmacopea la puede leer. Si se dan cuenta, en lo que es la farmacopea internacional que se les proporcionó un link de acceso público. Algunas farmacopeas pues son de paga, ¿verdad? Se tiene que pagar por las ediciones, pero algunas ya están como que de acceso público, se pueden leer, cualquier persona puede leerlas. ¿Cuál va a ser la diferencia en que la lea una ama de casa a que la lea un estudiante de farmacia? ¿Cuál creen que va a ser la diferencia en ese momento? El estudiante de farmacia la va a poder interpretar, mientras que una ama de casa no va a saber qué es. Exacto. No es porque la diferencia va a ser la información técnica que proporciona, cómo se va a lograr interpretar, para qué va a servir. Es lo mismo que yo venga y me comience a leer un libro de códigos de programación de ingeniería en sistemas. Puedo leerlo, las palabras que dicen, pero ¿cómo interpretarlo? No, ¿verdad? Porque no fue parte de mi especialización. Pero ustedes como farmacéuticos se están especializando en la interpretación de esta información, el entendimiento, la interpretación, el poner en práctica, cabal, como nos menciona André en el chat. Entonces, esa información es la que nosotros vamos a ir manejando para poder darle un uso correcto. Entonces, ¿cuántas farmacopeas existen? Hay varias farmacopeas. Cada país puede tener su propia farmacopea. ¿Cuál va a ser la diferencia o limitante que se va a estar viendo? Pues es una inversión económica, académica, que se va a tener. Existen varias farmacopeas, por ejemplo, la norteamericana, que es la USP, es bastante de referencia para nosotros. Está la británica, la europea, también la italiana, la alemana, la belga, la francesa, la holandesa, la suiza. Si se dan cuenta, cada país europeo tiene su farmacopea. Además, ellos, al tener su propia farmacopea de su país, tienen lo que es la farmacopea europea. Una farmacopea como en la que todos se ponen de acuerdo cuáles van a ser los requisitos de dicha región. Tenemos la española, en México ya tienen su propia farmacopea. Ellos iniciaron con la farmacopea herbolaria de los Estados Unidos mexicanos, que era una farmacopea sobre plantas medicinales. En la actualidad ya tienen la farmacopea desde el 2013. Sacaron ya una farmacopea propia, casi como la USP, con sus tomos con respecto a la calidad de la materia prima, cómo se hacen los ensayos, equipos, y su volumen o tomo específico que sigue la nueva edición de la farmacopea herbolaria de los Estados Unidos mexicanos.
En lo personal, me gusta más la edición anterior del 2005 de Productos Naturales que la modificación editorial que hicieron en el 2013. Hay ciertas modificaciones que no concuerdan bien con Productos Naturales. Pero como les digo, cada país existen N cantidad de farmacopeas. ¿Cuáles podemos trabajar nosotros? Pues las que son oficiales en nuestro país. Eso tenemos que ver. ¿Para qué nos van a servir las farmacopeas? Pues van a volverse la herramienta fundamental para garantizar la calidad de los medicamentos y asimismo fortalecer el mercado farmacéutico. ¿Por qué fortalecer el mercado farmacéutico? Porque nos da alineamientos de competencia generales con respecto a la calidad. De esa manera, no va a ser lo mismo el costo de producción de un medicamento que se utiliza con materia prima de dudosa calidad, procedencia, que puede ser una producción sumamente barata, versus otro medicamento que cumple estándares de calidad. ¿Ya? Entonces, eso va a fortalecer el mercado farmacéutico, garantizar la inocuidad de los alimentos, de los medicamentos, perdón, y sobre todo, el poder garantizar que ese medicamento sí pueda llegar a recuperar el estado de salud de nuestros pacientes y no les cause una mayor enfermedad o complicación. Porque las personas están invirtiendo en lo que es medicamentos para recuperar su estado de salud. Entonces, cada país establece las farmacopeas y las monografías que van a incluir y cuáles son oficiales en dichos países. En Guatemala, ¿cuáles son válidas? Pues las que nos aparecen en el Acuerdo Gubernativo 506-2002. Ese fue lo actualizado, que nos dice que las farmacopeas que se pueden utilizar aquí en nuestro país y son válidas son una farmacopea alemana, argentina, británica, la estadounidense, que es la USP, la española, la francesa, la helvética, la internacional, la japonesa y la mexicana, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia? Pues si yo digo que estoy trabajando con base a los estándares USP, es porque mis métodos, mis estándares, cumplen los parámetros establecidos por la USP. Es lo que yo tengo que garantizar. No, pero si lo que trabajo es con respecto a la mexicana, está bien. No quiere decir que mi medicamento sea de menor calidad con respecto a alguien que utilizó la USP. No, cumple esos estándares. ¿Cuál va a ser la diferencia? Si yo quiero llegar a comercializar mi producto en Estados Unidos, ellos dicen, sí, perfecto, pero nosotros aceptamos todo aquel medicamento que cumple USP. Entonces, por mucho que cumpla con los parámetros de la mexicana, no lo va a poder vender en Estados Unidos si no cumplen los parámetros USP. Y es lo que yo tengo que ver. La farmacopea china no es válida en Guatemala. La última vez que yo revisé, no. Según lo que estaban viendo. Estaban haciendo una actualización de este acuerdo, el reglamento técnico farmacéutico, pero la China no la habían incluido todavía. ¿Por qué? Eso ya es discusión entre el Ministerio de Salud y el comité técnico que se forma para decidir cuáles se ingresan o no. Si nos damos cuenta, cualquiera puede decir, bueno, pero adquirir la USP es caro. Una USP, según Sejiménez nos estaba contando, que es el Centro Guatemalteco de Información de Medicamentos, estaban arriba de los 20,000, ¿verdad, Lick? Que les costaba un toque. Sí. Ajá, la USP más reciente arriba de 20,000 quetzales. Exacto, entonces, así que siéntanse felices que estamos usando la 41. Digamos, creo que la más reciente ahorita es la 43, no estamos tan desactualizados. Sí, no estamos tan desactualizados. Entonces, hacer esa inversión es fuerte. Y si es un laboratorio que tal vez lo único que hace son pomadas dérmicas, pero tiene que garantizar la calidad, no hay problema. Se puede basar en la farmacopea internacional. La farmacopea internacional es de acceso libre, no tiene ningún costo, le da los ensayos de calidad. Pero eso es lo que tenemos que ver. ¿Hacia dónde va el posicionamiento de la empresa? ¿Hacia dónde va a comercializar? Se va a comercializar más allá de Guatemala, necesita ver qué farmacopeas son válidas ahí y acoplar los métodos para poderlos trabajar. Otra ventaja que tiene la USP, si bien los métodos actuales son muy instrumentales, HPLC, gases, todavía son válidas las anteriores. Por ejemplo, el hecho de que esté la 41 o la 43 no quiere decir que la USP 24 ya esté en desuso. No, sigue siendo parámetro de referencia. Las USPs anteriores son más que todo técnicas de reacciones, de cristalería, que sirven para esa validación. ¿Por qué se van cambiando, se van adaptando? Por los procesos de producción. Un análisis que pueda ser más rápido, más reproducible, con menos incertidumbre, por eso se van cambiando las técnicas. Pero no quiere decir que si yo tengo un técnico bien capacitado, mi personal tiene la capacitación adecuada, no puedo usar las otras técnicas que ahí se presenten, ¿sí? Entonces, para que nos vayamos viendo, no quiere decir que sale una nueva edición y dejaron en desuso las anteriores, no, se pueden acoplar.
¿Cuál va a ser la diferencia? El que yo tengo que demostrar que sí cumplo esos ensayos con aspectos de calidad. Proponer el empleo de alguna forma. Del RTCA creo que se está preguntando Yanis. Sí, ajá, Yanni nos pregunta si el Reglamento Técnico Centroamericano, es el RTCA, propone el empleo de alguna farmacopea, no puede ser utilizada. Que si alguna farmacopea no puede ser utilizada, no nos dicen esta no la puedo utilizar, nos dice estas pueden utilizar. Entonces, igual, si la que yo quiero utilizar no está, por descarte, esa no la puedo utilizar, pero no es que digan, está prohibido el uso de esta farmacopea. No, nos dice, para su control de calidad, para su referencia, ustedes pueden utilizar esta. ¿Yanis tenía la mano levantada? Sí, buenas tardes. Es que yo me recuerdo del documento que leímos para lo del taller, ¿verdad? Que había una parte que decía que la RTCA pues proponía el empleo de la farmacopea china. Entonces me entró la duda porque está como que propuesta por ellos. Entonces tiene que haber un acuerdo dentro de nuestro país para que sea aceptada, o es así como, se recomienda usarla. También pueden usarla. El Reglamento Técnico Centroamericano es con respecto a toda la región. Entonces ahí se ponen en acuerdo. Yo aquí les publiqué lo que dice el acuerdo oficial de Guatemala. Pero sacan estos reglamentos que son lineamientos, orientación de cómo pueda funcionar. Lo que les coloqué era la última actualización que estaban comenzando a ver la aprobación. De ser eso aprobado, hay que modificar el acuerdo. Entonces, pero van a ir así de la mano. Oficialmente, según el 506, la China no, pero el Reglamento Técnico Centroamericano ya la está tomando en cuenta. Ok, muchas gracias. Esa era mi duda. Sí. Es que el RTCA, como es algo regional, ya ahorita es un poco confuso porque como se han hecho acuerdos con los demás países centroamericanos, entonces eso ahorita tiene preeminencia, quiere decir es más alto que el reglamento que nosotros manejamos. Entonces, así como les decía la licenciada Nereida, se está actualizando, pero aquí las actualizaciones son un poco paso de tortuguita. Exacto. Entonces, la verdad es que en este momento, como ya Guatemala ha acordado con los otros países centroamericanos una serie de normativas para el control de calidad de los medicamentos que se quieran vender en la región, entonces si el RTCA toma en cuenta la China, ya se puede usar la China en Guatemala, porque sobre todo si se va a exportar el producto, como les decía la licenciada Nereida, o si se van a traer productos de algún otro país centroamericano, porque ya en el RTCA ya la aceptan. La verdad que es un poco más difícil, son pocos tal vez los medicamentos que estén regulados por la farmacopea china, pero si ya aparecen en el RTCA, ya Guatemala diríamos que ya prácticamente la está aceptando, aunque no haya modificado su último acuerdo, que es en el 2002. Sí, recuérdense que siempre y cuando cualquier ley, acuerdo o norma técnica no viole o altere lo que es la Constitución de la República, que es lo magno, no hay ningún problema. Y la Constitución de la República simplemente dice garantizar la salud de la población, en este aspecto que se puede ver. Y si estamos viendo parámetros de control de calidad para medicamentos, se cumple, ¿ya? Siempre y cuando un reglamento no contradiga a la Constitución, puede ser tomado en cuenta, ¿sí? No sé si eso ya va aclarando la duda. Por eso les digo, que cuando uno mira reglamentos técnicos es un punto en común. Porque algunos comienzan a decir, y eso lo he oído yo a algunos que trabajan en la industria, por el valor económico que tienen los estándares y esos que en China versus estándares USP. El costo de inversión es un poquito más elevado, ¿sí? Pero, como les decía, si yo trabajo con respecto a la China y lo quiero comercializar en un país donde ellos no reconozcan la farmacopea china, ahí sería una limitante. Pero a nivel centroamericano sí se está discutiendo y tomando en cuenta. ¿Sí? ¿Dudas, inquietudes? ¿No? ¿Vamos bien? Espérenme, a ver. Sí. Entonces, ¿qué secciones vamos a encontrar en una farmacopea? Indistintamente la farmacopea que sea, vamos a encontrar estos apartados, posiblemente con un nombrecito algo diferente, pero en términos generales son los mismos. El apartado de capítulos generales, reactivos, indicadores y soluciones, tablas de referencia, el apartado de suplementos dietéticos, que son las monografías,
El apartado de monografías, donde se encuentran todo lo que es materias primas, productos terminados y sus diferentes formas farmacéuticas, y el formulario nacional, que se encuentran los excipientes. Esta división es específica de la USP. ¿Por qué les comento la USP? Porque en el 99% de los laboratorios nacionales, internacionales, transnacionales que ustedes puedan llegar a trabajar, trabajan con alguna USP. Pueden trabajar con cualquier otra farmacopea para ciertas muestras como referencia, pero la farmacopea más empleada a nivel nacional e internacional es la USP. Ya, por lo menos si alguien se viene a trabajar en México, Estados Unidos, trabajan con la USP, ¿sí? Entonces, en capítulos generales, ¿qué información encontramos en capítulos generales? Vamos a ver, mi tocaya, Nereida Orozco. Nereida Orozco, la miro que está participando. En el chat o micrófono abierto. O si no está presente, sale del salón. ¿Nereida? No, si está... La vez pasada tampoco me contestó Nereida. Ajá, por eso, pero aquí está Ahí ya, el chat, tal ya vez. apareció. Presente. Bueno, Nereida, ¿me puedes comentar qué información encuentro yo en capítulos generales? Asumo que por el chat nos va a escribir Nereida su respuesta. Sobre el fundamento de las pruebas, dice que es lo que encontramos en capítulos generales. A ver, José Barrientos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, licenciada. Sí, estamos de acuerdo que en capítulos generales encontramos el fundamento de las pruebas. Si mal recuerdo, sí. También ¿Solo eso o algo más? De cómo se tendrían que encontrar los reactivos. ¿Cómo se encuentran los reactivos? Y técnicas específicas, creo que también. Reactivos, procedimientos, ajá. Bueno, en capítulos generales, pues es un apartado donde varios ensayos que son comunes para varias materias primas, los colocan ahí. Ensayos especiales, específicos, que nos dicen la razón de ser del ensayo, el fundamento de la prueba, los límites que tiene, cómo se preparan sus reactivos si son específicos, cuál es el procedimiento y la interpretación. Y dependiendo del tipo de muestra, nos proporcionan diferentes procedimientos. Ajá, cabal, como dice Damari, nos proporciona la explicación del fundamento y los procedimientos de los ensayos. En el apartado reactivos, indicadores y soluciones, pues esta sección, todo reactivo que me diga la USP que voy a necesitar, ya sea ácido perclórico, una base, cualquier tipo de reactivos que me indiquen, me dice cómo prepararlo. Me dice, digamos, características del reactivo, qué forma tiene y cómo preparar ya sea reactivos que no tienen concentración determinada, los indicadores, cómo se preparan, soluciones buffer o soluciones volumétricas. Digamos, si ustedes les dice la farmacopea, les requiere nitrato de plata TS, se van a la sección de reactivos y ahí les dice cómo pesar, cómo, a cuánto volumen llevar, etcétera. Y si les dicen, miren, necesitamos ácido clorhídrico 1 normal, les dice cómo preparar el reactivo y cómo validar la concentración de dicho reactivo, ¿sí? Entonces, en ese apartado les dice cómo preparar las soluciones, no hay pierde. El espacio de tablas de referencia, pues lo que nos indica son propiedades de solubilidad, características de los reactivos y las materias primas que se están trabajando. El apartado de suplementos dietéticos, pues como su nombre lo dice, encuentran todas esas monografías de los productos que entran como suplementos dietéticos. Por ejemplo, algunas vitaminas entran en este apartado de suplementos dietéticos. En el caso de la USP en especial, todos los que son productos de droga vegetal, se recuerdan que la droga vegetal es la parte de la planta medicinal que tiene específicamente la acción terapéutica, entra en este apartado. ¿Por qué? La USP se basa en la FDA. La FDA no reconoce las plantas medicinales como medicamentos, sino como un complemento, un coadyuvante en la terapia. Entonces, todo lo referente al control de calidad de esa droga vegetal, la USP lo pone en el apartado de suplementos dietéticos. Por ejemplo, monografía de control de calidad de la manzanilla, Matricaria recutica, la vamos a encontrar en este apartado.
A diferencia de la española, las plantas medicinales ya reconocidas con evidencia científica, sí las tiene metidas dentro del apartado de monografías. Entonces, ustedes pueden estar leyendo la monografía que les digo de sulfato de magnesio y ahí se va a aparecer la de la manzanilla dentro del mismo apartado. Entonces, eso va a depender de qué establece cada farmacopea, qué son las sustancias, ¿sí? En el apartado de monografías, pues es donde encontramos todas las materias primas, tanto en principio activo como sus diferentes formas farmacéuticas. Y por último, el apartado de formulario nacional es el apartado de la USP, donde nos indican el control de calidad de los excipientes. Un producto farmacéutico no solo es el principio activo, sino van a ser los otros ingredientes que van en la forma farmacéutica, que le van a dar volumen, le van a dar forma, ¿verdad? Y que lo van a ayudar para que no se degrade tan fácilmente. Por ejemplo, una tableta de aspirina no solo lleva el ácido acetil salicílico, sino que puede llevar almidón, estearato de magnesio que se utiliza en la formulación o cualquier ingrediente que vaya a ayudar a darle esa forma a la tableta que nosotros estamos consumiendo. ¿Sí? Bueno, esta información, ¿cómo la vamos a ir viendo y cómo ustedes se van familiarizando? Pues la clave es que se familiaricen con la USP. ¿Me confirmen que ya están viendo mi PDF? Sí, licenciado. Gracias. Entonces, si nos damos cuenta que yo les tengo el PDF de la USP 41. Lo primero, y para orientarnos, es ver el índice general, que encuentro información en cada volumen. Entonces, en el volumen 1, pues me dicen cómo se fundó, los miembros, quiénes son donadores, etcétera, etcétera. Toda la parte como que de la constitución de la comunidad de la USP. Pero lo que me va interesando a mí es esta parte, que en el capítulo 1 me da la guía de capítulos generales, pero es un índice de capítulos generales que encuentro. Pero lo que me va interesante es lo que me dice aquí, que las monografías oficiales, o sea, de los principios activos, voy a encontrar todos aquellos que son de ingredientes de la A a la H. O sea, todo ingrediente que según orden alfabético tenga entre la A y la H, ahí lo voy a encontrar. Por ejemplo, miren, aquí ya lo tengo, monografías oficiales. Y comenzamos con el sulfato de abacavir. ¿Por qué me dicen, pero es sulfato? Sí, pero es una sal, la sal de sulfato, pero el principio activo es el abacavir, ¿sí? Y ahí me va dando la información de cada farmacopea. Entonces, en el volumen 1 yo voy a encontrar exclusivamente monografías de los principios activos de la A a la H. En el volumen 2, igual me vuelve a dar una introducción, me da la guía general de capítulos generales, pero solo el índice como listado. Y me dice, miren, en el volumen 2 usted va a encontrar los principios activos de la I a la Z. O sea, el otro bloque de principios activos. Va. Si mi medicamento es el que les digo, Tamiflu, voy y lo uso aquí como principio activo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo tengo que saber, cómo se llama mi principio activo. No está con nombre de marcas, sino principio activo. En el volumen 3, que es lo que ustedes van a encontrar, miren la parte de suplementos dietéticos. Igual, información general, luego la parte de suplementos dietéticos. También vamos a encontrar información sobre lo que son excipientes, o sea, ya la parte de formulario nacional. Si nosotros nos vamos aquí al volumen 3, aquí ya tengo marcado lo del formulario nacional, miren, lo que son excipientes, hace sulfato de potasio, pero también voy a encontrar lo que son los suplementos. Por ejemplo, aquí yo me voy a colocar en la página suplementos dietéticos. Todo aquel que la farmacopea considera un complemento, como acetilglucosamida. Si nosotros buscamos aquí, vamos a encontrar todo aquel compuesto que no entra como principio activo, sino como un suplemento a la dieta, suplemento alimenticio. Va. Y luego continuando con el índice, en el volumen 4, ¿qué es lo que encuentro? Miren, en volumen 4 voy a encontrar el apartado de reactivos e indicadores. Si yo me voy completamente a la página 643, comienza reactivos e indicadores. ¿Qué otra cosa encuentro aquí viéndolo solamente en el índice? Las tablas de referencia. Y lo otro que voy a encontrar son los capítulos generales, o sea, la parte donde me indica cómo es el fundamento del ensayo, los procedimientos que me indica la monografía. Y el volumen 5, pues son complementos de que más que todo índices
no tiene una información fuerte en ese punto. Entonces, el volumen 4 es el último que nos va interesando con respecto a los procedimientos. Si yo me voy a la parte de reactivos, miren, aquí me dice que es un reactivo, el alcance de este capítulo, me va diciendo cómo se preparan, cómo se hace el cálculo. También más abajo me indica ya las características, las especificaciones de los reactivos, el grado USP que tienen. Y como les decía, si yo tengo duda de cómo se prepara algún reactivo, la USP me va diciendo cómo lo voy a ir preparando, cuánto se pesa y las características que tiene. Si nos vamos a las tablas de referencia, me dice tanto la referencia de los envases, las características que tiene que tener el envase, la clasificación del envase para almacenarlo, y también me puede dar la información ya directamente de la solubilidad de los principios activos. Digamos, la descripción de solubilidad, sabor, las descripciones, aquí yo las puedo ver. Aceite de maíz, miren, me dice líquido, aceitoso, transparente, color amarillo, y me va dando las especificaciones. Y por último, lo que siempre tenemos que estar consultando según una monografía, capítulos generales. Aquí miren, cabal comienza medicamentos inyectables, cada una de la información de los capítulos generales. Entonces, siempre que vayan a comenzar a trabajar con una farmacopea, revisen el índice, el contenido, para ver qué información encuentran en cada volumen, más o menos qué página lo van a tener, y así ustedes van a tener una mejor orientación y no comenzamos a lo loco a ver página por página, a ver dónde encontramos la información. Y yo les recomiendo siempre el índice de contenido general, no el índice alfanumérico, porque ese solo simplemente nos va a dar el nombre de los principios activos. En cambio, el otro de contenidos nos da hasta en qué categoría se encuentra. Bueno. Entonces, esta es una estrofa de una monografía. ¿Por qué se las puse aquí? Para que miren lo que nos va dando. Ahora la USP 41 me dice hasta cuáles son las pruebas de identificación, cuál es la valoración y las impurezas que se tienen. Siempre me dice cuál es el procedimiento y el criterio de aceptación o la especificación. Este que está aquí en corchetes, por ejemplo, este 281 que es de residuo de incineración, o este 197 en este signo mayor que y menor que, es el que me refiere al capítulo general. ¿Sí? Eso es lo que yo tengo que ir viendo y que tengo que ir revisando. Pero cuando es un procedimiento que me lo describe aquí, por ejemplo, esta evaluación que es HPLC, es específico para esta materia prima. La fase móvil, los estándares, cómo preparar la muestra. Por lo mismo, a pesar de que muchas materias primas tienen HPLC, no me lo manda a un capítulo general porque el procedimiento va a ser específico dependiendo de la materia prima. Porque recuérdense que la separación en HPLC en cromatografías se logra con base a las características de polaridad, tanto de la fase móvil, fase estacionaria y el principio activo que voy a estar utilizando. Algunos conceptos sí no lo marca, como lo que es un sistema cromatográfico. Me dicen, mire, lea el 621. Si yo leo cómo es el sistema cromatográfico, que eso es general, es por información. Pero en esta parte, mire, me da todo el procedimiento a trabajar. ¿Dudas por el momento? ¿Vamos bien? Una pregunta. ¿Sí? De ahí es donde tenemos que sacar lo del diagrama de flujo para cuando hagamos nuestro cuaderno. Exacto. De estas partes son donde nosotros vamos sacando el diagrama de flujo. Sí, está bien, gracias. ¿Jenis? Sí, mi pregunta también era esa, que en la valoración, en este caso del procedimiento, en base a esto, hacemos también un diagrama de flujo, ¿verdad? Exacto, y los que están en identificación, ya vamos a los capítulos generales. Ajá, que identificación solo el A me pide que lea el 197K. El B aquí me dice el procedimiento, en este caso, ¿verdad? No sé si eso aclara la duda. Sí, muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Solo una observación. En algunos casos el ensayo, por ejemplo, pasa muy común para determinar presencia de cloruros, digamos. Las monografías le pueden decir cómo preparar su muestra y luego seguir el ensayo general, que se los van a poner así entre los corchetillos, como les enseñó la licenciada Nereida. Pero en algunos ensayos
para algunas muestras en específico, les dicen, tiene que preparar la muestra así y después seguir lo de monografía, lo de los capítulos generales, después seguirlo los capítulos generales. Entonces, también les pueden decir cómo preparar la muestra y cuando los envían a, por ejemplo, cloruros, sulfatos, metales pesados, ya ustedes continúan de acuerdo a lo que está establecido en capítulos generales. Sí, hasta la misma farmacopea les dicen, solo voy a terminar seriamente, perdón, les dicen, en el caso de sulfatos, a menos que se indique en la monografía en específico, trabaja la muestra de la siguiente manera. Entonces, ¿qué es lo que tengo que ver yo? Si mi monografía, ese principio activo, me dice cómo preparar la muestra, lo hago como lo dice la monografía. Si la monografía solo me cita al capítulo general y no me dice nada más, lo trabajo como dice el capítulo general. Hasta esa parte nos indica. Nicté, no sé si eres tú la que vas a hablar. Sí, como por ejemplo en el residuo de incineración, nos manda al 281. Ahí aquí no hay un ensayo a seguir, pero lo vamos a encontrar en el 281. No hay un procedimiento. Ajá, el procedimiento es el que me indica el 281. Okay. ¿Qué es lo que me está diciendo aquí? Si es la especificación, porque me dice no más del 0.2%. Además me da otra indicación, que utilice crisol de platino, no crisol de porcelana, no digamos el crisol normal, sino que tiene que ser un crisol de platino. O sea, para este ensayo yo utilizo crisol de platino. ¿Por qué me lo especifica? Porque el capítulo general siempre me dice utiliza crisol, pero se refiere al crisol estándar. ¿Ya? Cuando es algo en específico, algún detalle, nos lo indica aquí la monografía. No sé si eso ya aclara la duda. Sí, muchísimas gracias. Vale. Entonces, aquí había una pregunta, en los diagramas también se coloca la preparación de los reactivos. No, la preparación de los reactivos, no. Por ejemplo, metales pesados, no, donde les dice pesar tanto, no. ¿Cómo se prepara? No, simplemente el procedimiento. Porque si lo fuéramos a hacer en el laboratorio, nosotros ya se los tenemos todos los reactivos hechos, solo para que ustedes mezclen. ¿Sí? También en eso, la observación, yo les le había respondido la pregunta de que no van a, digamos, en este caso no les estamos pidiendo cómo hacer los reactivos, aunque podríamos agregar algo similar, porque en el laboratorio, debido al tiempo, nosotros generalmente les damos ya los reactivos hechos. Por ejemplo, si usan hidróxido de amonio 5 normal, pues van a encontrar hidróxido de amonio 0.5 normal, pero también van a usar hidróxido de amonio 6 normal, les damos el hidróxido de amonio 6 normal. Ahora, como ustedes van a ir a trabajar a algún lugar en donde ustedes también van a tener que hacer los reactivos, ustedes encuentran cómo hacer cada reactivo indicado en la farmacopea dentro de la misma farmacopea. Eso no pueden... pues, o sea, lo tienen que tener presente. Si ustedes les piden que el ácido clorhídrico que van a usar es 1 normal, ustedes se van a la parte de reactivos y ahí les dicen cómo es que hacen el ácido clorhídrico 1 normal si es para un ensayo. Y también como les habían puesto para el documento de farmacopeas, si ustedes necesitan soluciones volumétricas, también la farmacopea les indica cómo hacer esas soluciones volumétricas. Entonces, en la farmacopea está todo. De lo que ellos les indican qué reactivos van a usar, así les dicen cómo hacerlo. No se los pedimos porque sería muy largo para ustedes, pero ustedes ahí lo encuentran. Aquí respondiéndole a Eddie, la parte de preparación de estándar, prueba y control, eso sí, porque son de los procedimientos en metales pesados. ¿Ya? ¿Cómo preparar la solución madre de la solución estándar? Eso no. Pero cómo ya el tubo de reacción, eso sí. Hay otras 2 manos levantadas, no me parece qué nombre, no sé quién es, tiene su manito levantada. Fue el que levantó la mano. Cristian y Yanis. Cristian. Yo tengo una duda, licenciada. Como para la preparación de los reactivos, no se hace diagrama de flujo, pero yo sí hice las reacciones y también las tablas de toxicidad, pero no sé si al fin sí tienen que ir o no. Tablas de toxicidad sí van. Reacciones en la preparación de reactivos. Ajá, es que ahí no me recuerdo cuál era, en las que sí se hacía como que una solución y esa solución era la que iba a usar después.
Habría que ver, porque si es un reactivo de procedimiento, ya en el procedimiento sí. Por ejemplo, ¿qué te digo aquí? Solución amortiguadora, es mezcla de reactivos, pero reacción tal cual, en teoría, es la solución amortiguadora no tiene que reaccionar entre ellas para tener su función. Eso no se coloca. Fase móvil que mezclar metanol y solución amortiguadora no se coloca, ¿verdad? Las toxicidades de los reactivos sí, pero no tendría que, si ampliar la pregunta específicamente a qué reacción de preparación de reactivos te refieres, para ver qué es. Pero las reacciones que nos interesan son del procedimiento tal cual. Por ejemplo, en metales pesados ya la interacción del metal pesado con el ion sulfato que se está generando, ion sulfuro, perdón. ¿Ya? Por las de todas las de plomo. Por todas las de plomo, exacto. Bueno, gracias. Va. Yanis, ¿tenía la mano levantada también? No, es que no la bajé en la duda pasada. Gracias. Ah, bueno. Gabriela, colocas aquí público, pero no sé a qué te refieres. Gabriela Rex. ¿No? Bueno, si después pones ahí en el chat a qué te refería tu pregunta, con gusto miramos si se resuelve. ¿Cómo resolverlo? Bueno, ¿qué datos nos proporciona cada uno de los ensayos? Cada uno de estos apartados, ¿verdad? Por muy pequeño que ustedes lo miren, por ejemplo, el de identificación o este de residuo de incineración, es cierto, nos manda un capítulo general, o todo lo que nos dice de la valoración, ¿qué información podemos sacar del mismo? Pues, ¿cómo realizarlo? ¿Sí? Nos dice el procedimiento o nos manda un capítulo general, la especificación o cómo ver si el ensayo cumple o no cumple, y límite. Ojo, el límite y la especificación no va a estar siempre en todo tipo de ensayos. Entonces, no todos los ensayos tienen estos dos parámetros, límite y especificación. La especificación siempre va a estar presente, porque es el criterio de aceptación, el que me dice cómo interpretar el ensayo para que éste se acepte como que cumple o que no cumple. Por ejemplo, que me diga límite de aceptación es que no se forme turbidez en la reacción. Entonces, si yo miro mi tubo que se puso turbio, entonces digo, no cumple. No cumple la especificación, no cumple el criterio, lo rechazo. ¿Ya? Pero puede ser que me digan, miren, su tubo no presenta más turbidez que el tubo control. Y el tubo control yo lo preparé con ciertos estándares a cantidad establecida. Entonces yo miro mi tubo de muestra, lo comparo con mi tubo control, no es más turbio que mi tubo control, por lo tanto cumple. Pero la farmacopea ahí me dice, su límite es de 0.02% de cloruros. ¿A qué se refiere esto? Que mi tubo control, como yo lo preparé con un estándar establecido, tomando unas cantidades establecidas, en ese tubito hay una máxima cantidad de 0.02% de cloruros. Entonces, si mi muestra no supera ese 0.02%, ese nivel de turbidez, es que cumple, es el límite numérico. Si se pasara de eso, pero como sigue siendo una especificación con respecto a turbidez, supera el límite. ¿Es algo confuso? Se los voy a enseñar. Por ejemplo, en ácido ascórbico ustedes tienen el ensayo de metales pesados. Los manda el 235, el 231 y también les dice, miren, el gramo de la muestra es 1 gramo por cada 25 mililitros, etcétera, así lo tienen que preparar. Va. Criterio de aceptación. Dice no más de 20 partes por millón. Va, ojo. Si yo leo el capítulo general, método 1, que es el que me corresponde, ¿es un método cualitativo o cuantitativo? Bueno, ahorita ustedes que ya espero que hayan hecho algo de eso. ¿Cualitativo o cuantitativo? ¿Alguien ha hecho metales pesados? Cuantitativo. ¿Cuánto dicen todos? Ahora, dígame qué equipo utilizo para medir el estándar, el tubo control y la muestra. Ya hicieron su diagrama de flujo, por eso me dicen que es cuantitativo. ¿Cuál es el equipo que utilizo para medirlo? Espectro, utilizo, no sé, volumetría de precipitación, HPLC. Alessandra dice que es cuanti, Damaris dice que es cuanti, Sofía dice que es cuanti.
Andrés ya dice que es quali. Si mi memoria no me falla de lo que yo leí en la 231 desde ese rato, si yo lo verifiqué, el método 1, la especificación dice, su muestra no presenta más turbidez que el tubo estándar. Y el tubo estándar, y el tubo estándar no es mayor que el tubo control. Pero se mira visualmente. En ningún momento me decía que era por medio de un equipo ni nada por el estilo. ¿O estoy mal? No. Se basa en diferencias de formación de precipitado. Es un ensayo quali. Pero entonces, si es un ensayo quali, ¿por qué este me está dando un límite de 20 partes por millón? Digamos, cuando yo miro y verifico el color, la turbidez, lo oscuro que se me forma y mi muestra cumple, es un ensayo cualitativo. Pero ¿qué me estoy dando cuenta ahí? Tanto mi tubo control, yo lo preparé con base a una solución estándar de sulfato de plomo a 20 microgramos por mililitro. ¿Sí? Ya cuando preparo el tubo y lo preparo, esa solución, ese tubo que yo estoy utilizando para comparación, queda a una concentración de 20 partes por millón. Es el límite de referencia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que mi muestra puede tener metales pesados? Sí, solo sí. Están por debajo de 20 partes por millón. ¿Cómo lo comparo? Con mi tubo para ver la formación de ese color oscuro. ¿Sí? Pero puede tener metales pesados todavía aceptable a un límite. Pero la especificación es la que me dice el capítulo general con respecto al cambio de color. ¿Ya? Entonces, la especificación es la comparación de color y el límite es la máxima cantidad permitida de ese contaminante, que en este caso con metales pesados sería 20 partes por millón. Caso contrario, con residuo de incineración. Residuo de incineración es una prueba quali o cuantitativa. ¿Cuantitativa? Cuantitativa. En esta prueba yo lo que me hago es diferencia de pesos para determinar cuánto me quedó de contaminantes o de muestra después de haberla incinerado. Y me dice no más de 0.1%. Y este 0.1% sí lo puedo medir porque yo voy a utilizar balanzas analíticas para tener la tara de mi crisol, para saber cuánto pesé de muestra y cuánto fue mi peso final. ¿Ya? Entonces sí puedo dar un valor cuantitativo. Y este no más del 0.1% no es límite, es especificación o criterio de aceptación. No sé si se logra entender la diferencia entre un límite y un criterio. Límite por lo general lo utilizamos siempre que la muestra, pues el contaminante puede estar presente hasta un máximo permitido. Y además el ensayo tiene una evaluación cualitativa. ¿Sí? ¿Claro? ¿Dudas? Una pregunta, es que, perdón, es que no me quedó muy claro si, por ejemplo, en la prueba cualitativa, cuando le dicen a uno no más de 20 partes por millón, eso ya tiene que estar medido desde antes, porque... La prueba cuantitativa, lo que pasa es que la USP ya nos da los cálculos con base a que como nosotros preparamos el estándar y ustedes lo miden y preparan su tubito, les queda esa concentración. ¿Ya? Por eso la USP ya tiene calculado que esa comparación, esa parte de comparación, les va a quedar a 20 partes por millón. Pero es una comparación numérica. Eso nosotros no lo vamos a saber exactamente a cuánto quedó. Pero sí podemos ver que quedó menos oscuro que mi tubo control. No te entendí tu pregunta. No sé quién fue el que preguntó desde antes. Andrés, es lo que no te pregunté. No te comprendí. ¿Cómo así desde antes? Cuando yo creo que fui yo, ¿verdad? Sí. Sí, Alejandro. Bueno, lo que yo me refería es que si era una prueba cualitativa, cuando habla de los criterios de aceptación sobre más de 20 partes por millón, o sea, yo me refería hacia antes de iniciar la prueba, antes de comparar así como los aspectos cualitativos, había que medir eso de las 20 partes por millón. No, era lo que te digo, no hay ninguna parte en que se mida. No es que yo lo meta al espectro, hierro o cualquier método de medición de si tiene plomo a 20 partes por millón, sino que la USP ya tiene los cálculos hechos que me dice, si usted preparó
su solución madre de estándar, de esta manera. Si usted agarra esta cantidad, la lleva a este volumen, le echa este y este reactivo, eso le va a quedar a esta concentración, ¿ya? No es que se mida ni yo lo sepa, sino que yo lo voy a saber si y solo si yo cumplí los lineamientos de producción de la guía que me da la USP. Esa era mi duda. Muchas gracias. Es que ya está todo eso calculado. Por eso les digo, no puedo andar yo mezclando farmacopeas ni procedimientos, decir, no es que el procedimiento que me dice la española para metales pesados es más fácil, entonces voy a usar este, utilizando el criterio de la USP, no se puede, porque cada farmacopea tiene su criterio según el procedimiento que da. Eso lo tengo que tener yo en mente. El criterio de aceptación también es llamado límite. En algunos sí, no, pero son dos cosas diferentes. Criterio de aceptación es como se mira la muestra o la especificación para que la muestra cumpla o no. Algunos, como en este, que le ponen límite, es debido a que el criterio, a que tiene, aparte de una evaluación cualitativa, en el caso de metales pesados, que la evaluación cualitativa es ese cambio de turbidez, también me está diciendo que ese color que me forma mi estándar no supera las 20 partes por millón de metales pesados o de plomo específicamente. Por eso ese es el límite. Pero no quiere decir que sean sinónimos. ¿Ya? El límite sí, solo sí me dice la máxima cantidad de contaminante permitido en la muestra o de impureza permitida en esa muestra. No sé si eso aclara ya la duda, Jenny. No, Jenny. ¿Sí? Va. ¿Alguien más antes de continuar? No, yo tenía una duda. Entonces sería que el límite es como una complementariedad a la especificación, pero especificación debería siempre traer. Sí, exacto. Todos los ensayos traen su especificación, pero no todos los ensayos van a traer límites. Solo unos cuantos ensayos traen límite. ¿Sí? Gracias. Por ejemplo, identificación, la especificación es reducción del tartrato o que el espectro sea igual al del estándar, pero no hay límite ahí. Siempre hay criterio de aceptación o especificación. ¿Sí? Sí, gracias. Bueno. Entonces, continuando. Ya viendo lo de la monografía, cuáles son los criterios, tenemos la parte de los reactivos. Algo muy importante es cuando ustedes hagan sus diagramas de flujo, estar atentos a la concentración del reactivo que van a utilizar y si trae o no alguna abreviatura en específica. Esto es crucial porque ustedes se van a topar con ácido sulfúrico, N cantidad de ácido sulfúrico en diferentes concentraciones. Entonces, tienen que tener la certeza de si es ácido sulfúrico concentrado el que necesitan, o si es al 2 normal o al 0.5, etcétera. ¿A qué concentración? Porque cada ensayo tiene una concentración en específico. Y cuando nosotros estamos en el laboratorio, ustedes se van a dar cuenta que si les piden 3 ácidos sulfúricos a 3 concentraciones diferentes, en esas concentraciones se nos ponemos nosotros en las mesas de trabajo. Es por eso que nosotros tenemos que leer, ustedes tienen que leer bien las etiquetas. Tips o características. Si un reactivo en su procedimiento no les indica concentración, quiere decir que ese reactivo se utiliza de forma concentrada. Por ejemplo, en residuo de incineración, el procedimiento es de que una muestra ya se coloca en el crisol y se le agrega ácido sulfúrico. Y no nos dice ninguna concentración, no nos dice si es ácido sulfúrico 1 normal o si es TS o algo, simplemente dice ácido sulfúrico. Si solo dice ácido sulfúrico, quiere decir que es ácido sulfúrico concentrado, ¿ya? Por otra parte, puede traer la abreviatura TS, que nos diga, usted necesita ácido sulfúrico 0.25 TS o TR o RS. Estas dos abreviaturas, ¿qué significan? Que es una solución reactiva o una solución de ensayo, por sus siglas en inglés. Este tipo de reactivo no es indispensable tener el valor de la concentración exacta empleada en la prueba cualitativa. Hay algunos ensayos que nos dice agregue 2 gotas de ácido sulfúrico 0.25 normal, TS o RS. Ese es el que utilizo. Pero tengo que ver la concentración, no uso concentrado. Me dicen que es TS, por lo tanto, lo puedo utilizar sin ningún problema. Pero si las abreviaturas que acompañan a la concentración del reactivo es SB o BS,
significa que es una solución volumétrica. ¿Qué quiere decir eso? Que de ese reactivo yo necesito conocer su concentración exacta. Son reactivos que se emplean en los procesos de valoración o para ensayos cuantitativos, ¿sí? Entonces, ya que la misma se va a determinar la prueba a realizar el empleado para la cuantificación de la valoración, por ejemplo. Entonces, volviendo al ejemplo del ácido sulfúrico. Puede ser que voy a hacer una neutralización ácido-base y para valorar necesite ácido sulfúrico 0.25 normal, BS, me dice la farmacopea o SV. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Pues leer que diga 0.25 normal y que lleve la abreviatura SB-OS. Lic, pero no tenemos al 0.25, solo encuentro uno que está al 0.2502 normal. Ese es el que utilizamos, porque recuérdense que como nosotros lo valoramos, miramos exactamente la concentración que tiene. Buscamos siempre que quede lo más cercano o idéntico al que nos pide la farmacopea de 0.25 o nos puede quedar 0.2499 normal, pero les damos el valor exacto. ¿Y por qué les damos el valor exacto? Lo más importante es que es una solución BS o solución volumétrica y que al momento ustedes saber la concentración, con base a esa concentración ajustan el cálculo y ya pueden hacer su cálculo de valoración. ¿Claro la diferencia entre TS y BS? ¿Sí? Un reactivo con abreviatura BS que ustedes tengan en el laboratorio, sí lo pueden utilizar para alguna prueba donde se requiere TS. ¿Por qué? Porque aquí son pruebas cualitativas, ¿ya? Sí se puede utilizar, mas no lo indicado, porque cuando yo preparo un reactivo BS, gasto indicador para dar el valor exacto, ¿sí? Roslyn pregunta si las abreviaturas tienen que ir en el diagrama de flujo. Sí. La forma de escribir el reactivo, lo que se está utilizando de forma correcta es indicar concentración y abreviatura. Si no, su diagrama de flujo está incompleto. No es solo colocar ácido sulfúrico o ácido sulfúrico 0.5 normal. No, es colocar ácido sulfúrico 0.5 normal BS o RS o solo ácido sulfúrico si ustedes están seguros que es el concentrado. Porque ¿qué es lo que les pasaba cuando iban al laboratorio? Miraban tanto ácido sulfúrico que decían, Lic, es que no me recuerdo si es el concentrado, si es el diluido, si es BS, ¿verdad? Entonces ahí no nos podíamos ayudar porque era parte de su experimentación. Y es parte de lo que tenemos que estar seguros en los procedimientos, ¿sí? Bueno. El otro tipo de reactivos que se puede encontrar son algunos que se encuentran con la abreviatura CS. Son pocos comunes, son solo para algunas pruebas en específicas, pero el CS indica que son reactivos para preparar solución patrón, una solución en la cual voy a comparar un color determinado. Por ejemplo, algún ensayo me dice, al hacer reaccionar el principio activo con ácido sulfúrico, no presenta más color que el tubo de comparación A. Entonces me voy a la parte de preparar y me dice hasta qué apartado lo encuentro. Me voy a la parte donde busco la preparación del tubo de comparación A y ahí me dice, bueno, para preparar el tubo A necesita tal reactivo CS, X reactivo CS y Y reactivo CS. Entonces, los reactivos que tienen la abreviatura CS son reactivos de soluciones colorimétricas que me sirven para preparar un patrón determinado que va a tener un tono, un color determinado. ¿Sí? ¿Dudas, inquietudes? ¿Estamos bien? Licenciada, disculpe. ¿Sí? Con las abreviaturas CS, ¿podría volverlo a explicar? Solo que es que no me quedó muy claro. O sea, se tiene que escribir el reactivo que se va a utilizar y a la par CS. Exacto. O la abreviatura que dice, porque la abreviatura te lo dice la farmacopea. Ah, bueno. Ya, Okay, por gracias. ejemplo, en cloruros, dice, usted va a agregar nitrato de plata, TS. Entonces yo sé que es nitrato de plata, solución de ensayo, solución o test de ensayo. Entonces, si yo quiero ver cómo se prepara, voy a la parte de reactivos y encuentro nitrato de plata TS. Otros ensayos me pueden decir, no, mire, para la valoración de cloruros, como es lo que vamos a ver, usted va a emplear cloruro de plata, pero 0.1 normal, SB. ¿Ya? Entonces, toda
el nombre del reactivo incluye si lleva concentración, y con qué abreviatura va, porque la abreviatura me indica qué característica o cualidad tiene ese reactivo. Si necesito conocer su concentración exacta, como es en el caso de este SB, o si no requiere su concentración exacta. Hay algunos que no dicen concentración, solo dicen nitrato de plata TS. Y así lo encuentro en una farmacopea, cómo preparo nitrato de plata TS. Hay otros como el ácido o el ácido clorhídrico, por ejemplo, nos dice, miren, no necesito el punto 1 normal TS. O si voy a valorar con ácido clorhídrico, me dice, no, necesito el ácido clorhídrico 1 normal SB. Esa información les da la farmacopea. Y se los dice en su monografía. Por eso tienen que estar atentos. No sé si esto aclara tu duda. Sí, licenciada, gracias. Va. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ya vamos terminando. Bueno. ¿Dudas, inquietudes? Yo tengo una duda. Regresando un poquito con respecto a las abreviaturas, dice que en uno de los prueba, almidón SR, no RS. SR o sí. RS. Ajá, es este. Es lo mismo. Es lo mismo. Es que si es TS, es que es en inglés, Test Solution, y si es, bueno, es SR, es solución reactivo. SR en español, solución reactivo. Ok, perfecto. Muchas gracias. Es lo mismo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Yo. ¿No? Oh, buenas tardes. Sí, Ana Luisa. Yo tengo duda en relación a, estaba como atenuadito o manchadito de otro color y decía, no recuerdo si eran metales pesados en el ácido ascórbico, que decía eliminar lo siguiente. Entonces, entiendo qué es eso. O sea, no puedo quitar el ensayo, pero... Gracias por recordarnos esa parte. Gracias, Ana Lucía. Mira, aquí está. Ácido ascórbico, Ana Luisa, y aquí les dice, miren, eliminar lo siguiente. O sea, lo que la nueva farmacopea dice, miren, lo que esté así, se elimina. En este caso, el ensayo de metales pesados. Eso yo lo discutía con una compañera que está en Bayer y me dice, sí, mira, ahora la USP le da chance a uno de que no tenga que hacer el ensayo de metales pesados. Pero sí, solo sí, demuestra con estudios de estabilidad, datos y tal, y un montón de ensayos de complementos que tu muestra no tiene metal pesado. Entonces, lo puede eliminar, sí o sí, pero tiene que demostrar con otros procedimientos que carece de ese contaminante. ¿Ya? La gran cantidad de laboratorios, también he consultado a otros compañeros, Bayer ya no hace metales pesados, pero Bayer ya tiene cómo demostrar que no está contaminado con otros. Hablé con otros compañeros que también están en otros laboratorios nacionales y transnacionales y ellos todavía siguen haciendo metales pesados, ¿sí? Porque todavía los métodos para validar de que cadecen no los tienen. Entonces, por el momento, nosotros sí vamos a hacer y tiene que ser el diagrama de flujo de metales pesados. Ok, esa era mi duda, porque si decía que no, entonces no hacía el diagrama. No, pero sí lo hacemos. Okay. Digamos que si les va a tocar en la industria, van a tener chance de no hacerlo, sí, solo sí, tienen toda la evidencia de respaldo de que no están contaminados. Sí, como en el caso de materias primas, por ejemplo, si yo voy a hacer un medicamento o digamos que un preparado que tenga ácido ascórbico, que es lo que estamos viendo en este momento, y que lo voy a utilizar como materia prima, si el proveedor del ácido ascórbico me puede dar un certificado y las pruebas suficientes para saber que el ácido ascórbico no tiene metales pesados, yo puedo obviar ese ensayo. Y en el caso de productos terminados, el que yo demuestre, como le decía la licenciada Nereida, de que ya demuestre de que no tenga metales pesados. Es uno de los ensayos que han sido eliminados por los reactivos que se utilizan, que son tóxicos, pues tienen cierto grado de toxicidad y mayor que otros, pues, y entonces por eso es que lo han eliminado, pero se necesita que los proveedores, por ejemplo, en materia prima, certifiquen esa ausencia de metales pesados. Como aquí en Guatemala todavía eso, estamos un poquito más verdes,
Por eso es que nosotros todavía insistimos en que ustedes deben conocerlo, porque como les decía la licenciada Nereida, en muchos laboratorios nacionales se sigue haciendo el ensayo de metales pesados. Por eso es que nos interesa que lo conozcan. Muy bien, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta, chicos? ¿No? Va, miren. Yo soy la fiel creyente que con la práctica es como mejor se va aprendiendo el manejo de la farmacopea y resolviendo dudas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Antes de irnos a su taller, que a cada uno se les va a enviar por correo. Andrés, en la mano levantada, no sé si era pregunta o la habías dejado. Perdón, se quedó levantada desde hace rato. No hay problema. No hay problema. Entonces, como les comentaba, yo considero que haciendo es como mejor se aprende. Pero antes de irnos a la actividad, yo a cada uno les voy a mandar a su correo les va a llegar el temario que les corresponde trabajar, ¿sí? Pero ahorita, antes de irnos, vamos a hacer un pequeño juego de retroalimentación. Entonces, ahorita yo les voy a proyectar la actividad que vamos a tener. Es un juego directo. Van contestando, si ganan, si contestan bien, llegan a la meta, si no, les toca regresar. Creo que Diego Javier tiene una duda, Lick. ¿Sí? Fíjese, Lick. Ajá. Perdón. Fíjese, Lick, que a mí no me llegan los correos de... Así, el correo que mandaron con el link de Zoom, por ejemplo, no me llegó, entonces no sé si me vaya a llegar. Y lo que pasa es una cosa. El correo de Zoom, si no les está llegando, es porque no llenaron el formulario la primera vez. Por ejemplo, miren, ahorita ya solo tengo 90 estudiantes. En teoría hubo un punto de la clase donde tenía 93, 94 estudiantes. Entonces, yo ahorita, después de esta actividad, voy a pasar el formulario para la asistencia, donde les voy a pedir nuevamente su correo y espero que en esta oportunidad sí escriban bien sus datos y ahí se les va a enviar. El correo donde te lo voy a mandar es el correo oficial de comunicación, que es NEO.